Amén. Por supuesto que esto también trae cambios que estamos empezando a hacer y a implantar, pero ya estamos yendo en esa dirección y esperamos, creo que empieza una etapa nueva para la iglesia. Amén. Y queremos trabajar para el Señor y seguir siendo parte de que el nombre del Señor sea exaltado. Y hay mucho para hacer. Así que bueno, ahí tengo un par de libros bien grandes, donde ahí está parte de los cambios que debemos sufrir. Pero de a poquito lo vamos a ir haciendo. No se preocupe, el Señor sigue siendo el mismo. No importa si es nazareno, pentecostal, bautista, lo que sea, el Señor es uno, ¿verdad? Así que bueno, ¿la escuela dominical se fue o estamos acá todavía? Gracias, hermana. No por retirarse, sino por el trabajo en la escuela dominical. Igual no importa que no estén los niños, al contrario, mejor. Hermano, antes de empezar la palabra, ¿esto está grabándose? Sí, señor. Hermano, ¿puede cortar un poco? Corta esto, porque no tiene nada que ver con la palabra. No sabes que el mundo nos... Vamos a predicar. Ya hasta me olvidé de lo que íbamos a hablar. No, lo tengo acá. Hoy terminamos la serie. ¿Cómo se llamaba la serie? Hoy la vamos a terminar y vamos a comparar, aunque hay mucho más para hablar. Yo dejé a propósito este tema para el final, para el día de hoy, que podamos comparar doctrinas y que podamos ver cuál es la doctrina que la Biblia nos habla. ¿Me puede acompañar, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 9? Y es bueno que tenga su Biblia ahí porque vamos a ver bastantes versículos. Algunos yo quizás los diga un poco más rápido, no le dé el tiempo de buscarlo, pero apúntelo. Porque lo que hoy finalizando esto, aunque lo he hecho todos los otros mensajes, quiero que tengan material de la Biblia más que nada, para saber los errores de esta doctrina y lo que la Biblia nos habla. Lo ha encontrado Juan 9, el último de los evangelios. Después viene Hechos. Si agarró Hechos, vuelvo para atrás porque se pasó. Eso es como cuando Lucy se va de algún lado y me dice, decime cómo hago para llegar. Bueno, si te llegás a la 401, volvete, te pasaste. Normalmente se tiene que volver. Juan capítulo 9, vamos a leer solo 4 versículos. No les cuento el resto porque quiero pasar un domingo en paz. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Algún día les voy a predicar de este pasaje, qué quiere decir el lodo, de por qué escupió, porque alguna vez, no sé si leyeron este pasaje, dijeron, ¿cómo el Señor hizo esa tachachanchada? Escupir en el barro, pero tiene un significado profundo. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar del último de los temas de la serie Oro por Espejito y de analizar una de las enseñanzas más fuertes de este movimiento,
que ustedes ya vieron, viene desde el siglo pasado, y que nos ha enseñado cosas que no están en la Biblia. Y una de las enseñanzas más populares es la de las maldiciones generacionales. Quizá, creo que la mayoría de ustedes la han escuchado, y yo quiero que la analicemos juntos. Cuando Jesús empezó a desarrollar su ministerio, es visible en los evangelios que lo primero que enfrentó Jesús fue la mala enseñanza. Cada vez que Jesús hablaba y enseñaba algo, ¿quiénes eran los que se levantaban en contra? Los fariseos y los escribas, ¿verdad? Los líderes religiosos de la época, los que sabían lo que, entre comillas, sabían lo que la Torá, lo que la ley decía y cómo aplicarla. Sabían tanto que ellos habían hecho unos escritos aparte, donde a cada mandamiento se le daba la explicación de cómo se debía desarrollar en la forma práctica. Es decir, si en la Torá decía que antes de comer debías lavarte las manos, ibas a ese librito, aunque no era libro, era un pergamino, y ahí te decía, mandamiento tal, lavarse las manos. Y ellos desarrollaban todo eso, una cosa de loco, todo lo que había que hacer en un mandamiento tan simple. Jesús se enfrentó a la mala enseñanza, la enseñanza equivocada de la religión de la época. Y ahora cuando Jesús estaba con sus discípulos, se enfrentan a una persona ciega de nacimiento. Y este enfrentamiento es el resultado, da como resultado una pregunta que tiene que ver con teología. Los discípulos enseguida preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que fuese ciego? Es decir que, según los discípulos, la razón por la que esa persona estaba ciega era por el pecado de su padre o de su madre. Alguien estaba inmiscuido en él. Es decir, la única respuesta que los discípulos estaban esperando es que Jesús les dijera: bueno, el bisabuelo de este hombre era medio brujo y hizo un pacto con la bruja del barrio, entonces eso se fue amontonando y fue pasando, y ahí tenemos a este pobre hombre que es ciego. Pero sorprendentemente para los discípulos, Jesús no contesta eso. Jesús dice: ni este ni sus padres. Y eso abre la puerta a una nueva enseñanza, o a corregir esa enseñanza defectuosa, que Jesús lo explica en pocos versículos, pero que nosotros quiero que lo veamos a través de la Biblia. Porque si los discípulos están preguntando quién pecó, este o sus padres para que fuese ciego, es porque los discípulos tenían cierta teología que estaba apoyando la pregunta y querían simplemente saber quién había pecado. Entonces, cuando nosotros nos llega o hemos escuchado, yo he sido, a mí me enseñaron esto de las maldiciones generacionales. Ustedes saben que yo estoy nombrando autores porque es necesario hacerlo. Yo compré esos libros en aquella época, porque era la moda, era el boom, y uno aprendía de esos autores. Entonces yo incluso los tengo en casa en un apartado, porque eso para mí quiere decir esto no. Pero los tengo porque saco de ahí material, ¿verdad? Y es honesto que yo los nombre, y por eso voy a nombrar unos pocos para ya entrar a la Biblia. Pero básicamente esta enseñanza de las maldiciones generacionales, ¿cuántos han escuchado de esto? La mayoría. Okay. Entonces, está basada en pasajes como Éxodo 20, los voy a dar, pero no los vamos a leer todos, sobre todo porque son muy parecidos. Yo voy a tener uno como base, pero Éxodo 20, 5 y 6, también Éxodo 34, 6 y 7, Números 14, 18, Deuteronomio 5, 9 y 10, y por supuesto el famoso pasaje de Deuteronomio 28. ¿Ok? Entonces, basado en estos pasajes, la enseñanza básicamente consiste en una frase
que se repite en todos estos pasajes. Dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Ahora lo vamos a leer, pero yo quiero que su mente empiece a recibir esto. Entonces, la enseñanza, la resumida, podemos decir que tiene dos aspectos. Número uno, cuando se enseña acerca de la maldición generacional, se interpreta estos versículos y se enseña que la persona ha recibido genéticamente los pecados de sus antepasados. ¿Okay? Entonces, como le pasó a este ciego de nacimiento, llega una generación en donde todo esto se ha acumulado y Dios juzga y castiga esos pecados. Entonces, básicamente lo que nuestros antecesores han hecho nos va a afectar a nosotros. El otro aspecto de esta enseñanza es la parte espiritual, no solo en cuanto al pecado. También proponen los maestros de la maldición generacional, o de las maldiciones generacionales, que el próximo paso a ello es que esto abre una puerta a Satanás. Y Satanás, según ellos, tienen derecho legal a actuar en tu vida debido a los pecados de tus antepasados y que todavía no fueron sacados de tu vida. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona está sufriendo, y estamos hablando de cristianos, cuando un cristiano en la iglesia está sufriendo enfermedades, fracasos, problemas de amores, que son tan comunes, incluso problemas tan sencillos como la obesidad y otro tipo de cosas, vergüenza, temores. ¿Qué se dice? Que hay en el pasado de tu familia alguien que ha hecho las cosas mal y que ha pasado de generación en generación ese tipo de enfermedades o situaciones. Entonces hay una realidad para ellos que tiene que ver con el pecado y otra que tiene que ver, o que están unidas, con la actividad satánica en la vida de la persona. Entonces, básicamente, esos dos puntos son los importantes. Ahora, déjenme leer algunas palabras de estos maestros para ser honestos con la enseñanza. En una página web, yo ya les dije que les puedo dar toda la información, quiero ir más rápido nomás, pero hay una página web dedicada a las maldiciones generacionales. Y dice: el reino de Dios y las tinieblas operan con plenos derechos legales. Jesús vino a confirmar el Antiguo Testamento, no a abrogar las leyes de Dios. Toda la familia paga por los pecados que cometieron sus ancestros. Satanás se presenta ante el trono y muestra derechos legales de atacar el cuerpo o la economía de usted. Se decide si los reclamos son válidos, si se le permite hacer lo que se solicita contra usted y su familia. Maldición generacional. He visto a muchos que no han sido sanados de estas enfermedades, aún después de muchas oraciones, aunque ellos sí tienen fe. Los pastores no comprenden la razón y culpan a la persona enferma por su falta de fe. Después de aprender acerca de cómo romper las maldiciones generacionales, he visto a la mayoría de personas sanadas enteramente. Nunca vuelve la enfermedad. La enseñanza de esto lleva 2 semanas para poner en libertad una iglesia y guiarla a hacer las oraciones. Dios está levantando un ejército para traer una poderosa unción que libere a la iglesia. Pero esta debe tener el conocimiento. Esto está en una página web. También basándose en Éxodo 20, Neil Anderson, me imagino que lo han escuchado, enseña que los demonios pasan de generaciones a generación y que estos se afianzan en la vida de los creyentes por los pecados generacionales. Para despojarse de estas fuerzas demoníacas, los creyentes necesitan saber cuáles son estas ataduras y tener un ritual de liberación para romperlas. Se necesitan consejeros con conocimiento especial de ataduras diabólicas
si el caso es grave. Se da un examen especial. Me perdí en un segundo. Se da un examen especial de diagnóstico y se proveen las palabras que deben ser repetidas, como: rechazo toda obra demoníaca que me ha sido pasada de mis ancestros. Esto está en un libro de Peter Wagner, que me imagino que también ustedes, yo los tenía. Derek Price afirma: puede haber fuerzas que obran en nuestra vida que tienen sus orígenes en previas generaciones. Por consiguiente, podemos ser enfrentados con situaciones recurrentes o patrones de conducta que no pueden ser explicados solo en términos de lo que ha sucedido en nuestra vida o en experiencias personales. El origen de la causa puede ser desde hace mucho tiempo, aún miles de años. Continúa diciendo: muchos creyentes que deberían estar gozando de bendiciones están cargados de maldiciones. No comprenden la base sobre la que pueden ser liberados. En su libro Bendición o Maldición, usted puede elegir. Una más que también famosa, la señora Rebecca Brown, dice: yo misma solía pensar que los creyentes no podían tener un demonio habitando en ellos. Yo tampoco lo creo. Fue hasta que Dios me llamó a este ministerio. Ella continúa: Jesús nos limpia de nuestro pecado, pero nosotros debemos asumir el poder y la autoridad que ahora tenemos por medio de Jesucristo y limpiarnos de la suciedad o de demonios. Tan pronto como aceptemos a Cristo, los demonios son intrusos y no tienen derecho a permanecer en nosotros, a no ser que nosotros mismos le demos derecho a hacerlo debido al pecado de ignorancia, es decir, debido a no conocer esta doctrina. Por otra parte, ella describe a niños que han heredado demonios a través de los padres, añadiendo que ella los aconsejaba a pedir al Señor que rompa la línea de herencia y selle a sus hijos de ese origen de los demonios. Podría haber más ejemplos, pero creo que esto para tenernos un pantallazo de lo que usted ya quizás ha leído y ha aprendido. Pero justamente, hermanos, lo nuestro es ir a la palabra de Dios, ¿ok? Y ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando se nos da este tipo de enseñanza? Y me interesa mucho eso. ¿Qué debemos hacer respecto a la palabra de Dios? Primero, debemos examinar el texto bíblico. El texto en que se basa la enseñanza debemos examinarlo. Y yo voy a ir a Éxodo y de allí nomás ya vamos a sacar algunas cosas interesantes. Yo creo que le conté en alguna oportunidad, mientras usted busca el texto, de que yo estuve en un servicio donde, Éxodo 20, donde estuve en un servicio, porque esto fue muy, como les he dicho, en todas estas, más del 90% de las iglesias, lamentablemente, sobre todo neopentecostales, creen en esto, donde se hacía un retiro para tratar estos problemas. Yo ya en aquella época fui porque me invitaron, pero no sabía que había ido. Y cuando empecé a ver todo lo que estaba pasando, dije: no, ¿qué estoy haciendo acá? Pero bueno, como eso era en el medio del campo, ahí si no me tenía que venir a pie. Así que me aguanté ahí los 3 días. Y hermano, llegó el último día que se hace, después de toda la enseñanza de casi 3 días, se hace ya el acto, el momento en donde van a ser todos liberados. Y hermanos, nos pusieron en filas, ¿verdad? Y nos dieron bolsitas. Entonces, claro, yo vi la bolsita y digo, será ofrenda, hay que poner acá. Yo no sabía. No, lo que pasa es que rápidamente el hermano que estaba encargado de la reunión dijo: lo que pasa que en la Biblia espíritu es neuma, y es verdad, neuma es viento, y los demonios salen por lugares donde pueden salir. Entonces, hoy como va a haber liberación,
quizás el demonio salga vomitando, o a través de un bostezo, o a través de gases expulsados del cuerpo. Entonces yo dije, este es el colmo de la herejía, porque un demonio no necesita esos orificios para salir, es espíritu. Por eso es neuma, es espíritu, es viento, sale, no hay problema. Yo sé que a veces hay demonios que al salir de la persona, el cuerpo reacciona a veces con alguna convulsión, algún vómito, pero eso no quiere decir que todo sea así y que terminemos como terminó ese servicio, donde yo estaba ahí con la bolsita diciendo que esto termine de una vez, y sintiendo olores, porque eran expulsados los demonios, usted sabe, ¿no? A través de gases. Entonces, yo decía, estamos en el colmo de la locura, esto no es de Dios. Así que me fui a sentar y todavía después me vinieron a preguntar, ¿qué te pareció? Tremendo lo que pasó hoy. Yo digo, lo que fue tremendo fue el olor. No, se lo dije en serio al hermano, esto acá es, abran las ventanas, esto no puede ser, esto es una chanchada. Pero la gente pagaba por eso. Porque esta enseñanza lo lleva a tener un final encuentro en donde el cristiano se dice que es liberado. Y usted sabe lo que acaba de enseñarnos. La Biblia no me enseña de cristianos poseídos por demonios, y mucho menos que salgan por los agujeros que uno tenga. Entonces, una de las cosas que tenemos que ir es al texto, y esto es lo que vengo hablando siempre: texto y contexto. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Por qué aceptamos libros, CD, predicadores y no vamos a la Biblia? Éxodo 25 está hablando de los 10 mandamientos. No te está hablando, ¿verdad?, de la idolatría. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Acá está la frase: que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares. ¿Eso dice el texto? Vamos a estudiarlo juntos, es sencillo. Hay mucho para hablar de esto, voy a tratar de resumirlo. Número 1, necesitamos considerar el contexto de esta palabra, de lo que cómo era la sociedad en el cercano oriente, ¿verdad? Porque hoy nosotros estamos leyendo Éxodo 25, pero también lo leyeron hace miles de años atrás. Y un pueblo que salía de la esclavitud estaba recibiendo la ley. Así que ellos tenían que haber entendido este texto antes que nosotros hoy. Entonces, esta sociedad, este pueblo de Israel estaba rodeada de paganismo, y usted lo sabe. Salió de Egipto 400 años de esclavo, adorando cuanto Dios había ahí. Hasta el polvo de la tierra era un Dios. El río Nilo era un Dios. El faraón era el hijo de un Dios. Todo eran divinidades. Así estuvieron 400 años. Y salen, Dios los libera. ¿Y hacia dónde van? Hacia Canaán, que es peor que todo. Ahí estaba lleno de idolatría, ¿verdad? Dioses paganos. Esos dioses paganos eran totalmente lo opuesto al Dios verdadero. Ahí es donde está el límite. Estos dioses paganos se enojaban si no se les llevaban ofrendas que al Dios le agradaran. Estos dioses paganos se enojaban si no se acordaban de que tenían el cumpleaños del Dios. Estos dioses paganos se enojaban si yo, en vez de ir al mismo Dios que iba toda mi vida, iba para el otro a ver si me ayudaba un poquito más. Y había que tratar de calmarlo. Estos dioses paganos no eran santos, como el Dios que se estaba revelando ahora a través del pueblo de Israel. Y es este mensaje que va a este pueblo que está lleno de idolatría, porque si usted ha venido a las clases, usted sabe que el pueblo de Israel estaba lleno de idolatría, porque mientras iban, la Biblia dice que mientras adoraban a Jehová, también adoraban al dios Moloch y a otros dioses. No podían desprenderse de eso. Usted sabe que cuando Moisés fue al monte a recibir la ley, cuando baja estaban haciendo una fiesta a un becerro. Este pueblo le costaba mucho todo esto. A este pueblo le está hablando Dios.
Entonces se les está diciendo, no lo adoren, no adores a nada de esto, porque de otra manera va a haber un problema. Te visitaré, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Entonces, como lo que se nos está diciendo aquí es que a esta gente se le está prohibiendo la idolatría, ¿sí o no? Ahora, ¿qué es lo que Dios le advierte? Si lo haces, si te inclinas a ella, si las honras, si adoras a estas deidades que no son verdaderas, yo soy un Dios celoso y visito la maldad de los hijos sobre la tercera y la cuarta generación. Dios está corrigiendo la idolatría de un pueblo que tiene como misión mostrar al Dios verdadero. Ténganlo en cuenta eso. Dios separó a Israel y le dijo, ustedes ahora van a ser el pueblo escogido. Su misión es mostrarle a todo el mundo que hay un Dios verdadero. Y la ley, una de las cosas que la ley muestra es la santidad de Dios. Amén. Israel debía vivir conforme a estos mandamientos para mostrar la santidad de Dios. Y una de esas cosas es la idolatría. La idolatría está penada en toda la Biblia. Y el pueblo de Israel tenía ese tremendo trabajo por delante. Arrancar de su vida toda idolatría y mostrar que adoraban al único y Dios verdadero. Y ese Dios es diferente a cualquier deidad que se haya inventado. Entonces, Moisés está advirtiendo, no se haga esto. Yo sé que usted me está empujando desde ahí con la mente, dale, apurate, porque querés escuchar qué digo de la tercera y la cuarta generación. Yo sé que está bien, espera un poquito. Recién empecé, faltan 2 horas nomás. Entonces, número 1, el contexto histórico. Número 2, este mensaje tenía un grupo de oyentes que era el pueblo de Israel. Y tenemos que considerar esto, porque Dios estaba juzgando a estas personas por su conducta, ¿sí o no? Por la idolatría se muestra a través de la conducta. Dios los estaba juzgando. Esa culpabilidad iba a hacer que Dios los juzgara. Ahora, la idolatría, aunque lo voy a explicar más detallado dentro de unos minutos, la idolatría, como muchas cosas, no es algo que se pasa de generación en generación. No existe en la ciencia un gen que diga, vas a nacer idólatra. Eso es consecuencia del pecado. Pero ninguno de nosotros nacemos idólatras. Eso lo aprendemos. ¿Y de quién lo aprendemos? De lo que nos rodea. Por tanto, desde ya les voy diciendo, aunque lo voy a explicar, que lo que se está hablando acá es de conducta adquirida. Hoy estamos en una época donde la genética nos ha apoyado mucho lo que dice la Biblia. Y por eso vamos al final a hablar de estas cosas también. La frase para aquellos oyentes que estaban recibiendo esta ley nueva, fresca, santa, única en el mundo, única, no hay nada comparado en el mundo a la ley de Dios. Aquellos que estaban recibiendo y estaban escuchando hasta la cuarta generación estaban sabiendo de qué se les estaba hablando. Cuando decimos la cuarta generación, ¿de quién estamos hablando? Su cuarta generación para atrás, ¿de quién estamos hablando? ¿Ah? Nieto es la segunda y nomás, es tercera. Hijo, nieto y la cuarta. Bisnieto, digo bien porque a mí siempre me confunde eso de tataranieto, pero bisnieto creo que eso, ¿no? Es decir, que estamos diciendo que cuando una persona quebranta la ley de Dios, yo voy a afectar a mis bisnietos. ¿Estamos bien? Es decir, que mi pecado va a afectar a mis bisnietos. Ahora, el hebreo que está escuchando eso sabe muy bien que seguimos hablando, y lo voy a explicar para que no se vaya enojado, de que esto tiene que ver con todo lo que mis bisnietos pueden llegar a aprender de mí.
Y eso está recalcado en la Biblia constantemente. La responsabilidad que tenemos ante nuestras generaciones de enseñarles la palabra de Dios. El hebreo sabía que si el bisabuelo vivía, iba a afectar de alguna manera la vida de ese niño. Porque el niño, nosotros nos criamos viendo y aprendiendo. O usted todo lo que ha vivido en la vida es que por ahí se le vino a la cabeza. Aprendimos muchísimo en la casa, bueno y malo. Aprendimos. Lo tenemos como parte de nuestra vida. Cosas sencillas y cosas no tan sencillas. Cosas que hasta la forma que usted tiene de comer, ¿dónde la aprendió? En su casa, ¿sí o no? Por eso si usted come mal, está mal enseñado. Pero en todos esos detalles y cosas más profundas, usted, si yo le pregunto, usted debe tener un recuerdo de alguna enseñanza de sus padres. Yo siempre, una de las que siempre me martilla la cabeza es lo que mi padre nos decía a mi hermano y a mí: ustedes nunca se peleen, son hermanos, nunca se peleen. Y mi padre, en su idioma arrabalero, me decía: ni siquiera por una mujer, no se tienen que separar nunca. Entonces eso yo lo tengo siempre en mi cabeza, y con mi hermano me llevo muy bien, porque estamos lejos. No, siempre me llevé bien. Y sobre todo mi hermano mayor. Pero bueno, que si me estás escuchando, Miguelito, mandale. Pero bueno, eso es lo que la cuarta generación, tercera y cuarta generación quería decir. El bisabuelo va a influenciar hasta en el bisnieto, si es que está viviendo. Eso es lo que el judío entendía. Entonces, esta frase no quiere decir más que esto. Pero déjenme un poquito más. Vamos a leer todo el pasaje, que es lo que nos interesa. Nos está diciendo: no te inclinarás a ella ni a las honrar, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Por qué no seguimos leyendo el texto? Si ahí se nos dice a quién visitará: a la generación de los que le aborrecen, no a todos. Hay gente que decide rechazar a Dios, aborrece a Dios, entonces Dios va a juzgar eso. No es a todos. No es que acá todo el mundo que vino hoy vamos a tener que hacer un servicio especial para que recuerde que hizo tu bisabuelo, y al viejo lo traigamos acá en nuestros pensamientos, en nuestra oración, y le rezonguemos por todo lo que hizo antes, y nosotros digamos: no, ya no quiero eso. Que sencillamente el pasaje nos está diciendo que hay un grupo de gente que aborrece a Dios. Y eso es lo que la palabra nos está enseñando. El pasaje no se corta, sigue diciendo: de los que me aborrecen. Además, que ese juicio está reservado para los que le aborrecen. Hay gente que resiste y se rebela contra Dios por más que se le predique la palabra. Y algún tiempo, en algún momento, en la eternidad, va a haber un juicio para la gente que rechaza la palabra y a Dios. A esos que le aborrecen, Dios va a castigar. Y usted y yo ya sabemos cuál es el castigo por aborrecer y rechazar a Dios. Pero nada más que eso. Lo otro es que hay algo interesante también que está ahí y que no se resalta en la enseñanza. Siga leyendo. Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero ¿qué dice el versículo 6? Hago misericordia ¿a cuántos? A millares. A los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando se nos enseña que hay maldiciones generacionales, que debemos hacer esto y lo otro y ciertos rituales, nunca se nos enseña, nunca dicen esos maestros: pero Dios también hace misericordia a millares de los que hacen, los que guardan mis mandamientos, de los que me aman. Entonces fíjese que si yo tengo un bisabuelo que hizo mal, pero tengo mi bisabuela que era cristiana, entonces esta maldición tendría que quebrantarse, porque tengo a alguien
amó a Dios, entonces por millares vamos a ser bendecidos. Pero tampoco eso quiere decir el pasaje. El pasaje, y no solo este pasaje, la Biblia resalta la bondad de Dios, las maravillas de Dios, la misericordia de Dios. Amén. Nos quieren vender un Dios malo, pero Dios es bueno. Sí, Señor. Y cuando nos arrepentimos, no importa lo que haya hecho mi bisabuelo, Dios perdona. Amén. Sí, Señor. Por eso no acepto esta doctrina. Es peligrosa porque no resalta la misericordia de Dios, sino el castigo. Hace a cristianos miedosos, andando mal y preguntándose, me pasó un auto por arriba, ¿será que mi bisabuelo anduvo con la bruja? Y los cristianos andan miedosos y buscando. ¿Y será o no será? En vez de estar seguros, libres en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es peligrosa esta enseñanza porque niega la suficiencia de las Escrituras. Necesitamos cosas extras para vivir el cristianismo. Sin embargo, la Biblia me dice en 2 de Timoteo capítulo 3 que toda Escritura es inspirada por Dios. Amén. Y no solo eso, es suficiente. ¿Para qué? Para redarguir, para enseñar, para corregir. La Escritura es suficiente. Sí, Señor. Yo no necesito que venga un súper ungido a hacerme vomitar u otras cosas. Yo necesito pararme en la palabra, humillarme ante Dios y someterme a su palabra. Sí, Señor. Es peligrosa porque la palabra queda de lado y se le agrega algo. Número 2, hay una falta de evidencia bíblica en esta enseñanza. Le voy a dar 45 años para que lea la Biblia, y la lea la Biblia, y la lea la Biblia y me busque en la Biblia la frase maldición generacional. Ahórrese 45 años, no existe. No existe esa frase. Claro, no quiero ser injusto. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, o triunidad. Hay que ser justo, ¿verdad? Pero hay mucha evidencia en la Biblia de lo que es la Trinidad. Amén. Nosotros adoramos a un Dios triuno. Entonces, para señalar, para nombrar esa enseñanza de alguna manera, le llamamos la doctrina de la Trinidad. Yo prefiero la triunidad. Como le llame, pero usted sabe lo que estoy hablando. Sin embargo, cuando hablamos de maldiciones generacionales, ya estamos viendo que los textos no hablan de lo que ellos quieren que hablen. Y la evidencia bíblica empieza a desaparecer. Es más, el concepto de maldición generacional no está en la palabra. No solo la frase, el concepto. Cuando leemos, como leímos recién Éxodo 25, 34 y todos los pasajes que le di, allí podemos ver que no hay una enseñanza tal de maldiciones generacionales. Entonces, las pruebas de diagnóstico que estamos haciendo, los rituales, las oraciones recomendadas por aquellos que enseñan la maldición generacional, no se encuentran en las Escrituras. ¿Alguna vez vi un ritual para liberarte de maldiciones generacionales en la Biblia? Le doy otros 45 años para que lo busque. No hay. No hay. Entonces, ¿por qué ahora hay que hacerlo? Siglo XXI, o mejor dicho, en el siglo XX, cuando esto empezó a enseñarse, ahora se descubrió América, hay que hacer otro ritual, si no anda cristiano endemoniado. Y todavía no es culpa tuya, de tu bisabuelo. Yo que ni lo conocía, el bisabuelo, si lo agarro por andar haciendo macana, no sabía lo que estoy sufriendo. Pero lo más peligroso de esto es que es un falso mensaje. Cuando un mensaje supuestamente bíblico niega, cambia el mensaje de la palabra de Dios, es falso. No hay otro camino. Si este mensaje no es bíblico, entonces Pablo se levantaría y dijera: ustedes están falseando el evangelio, ustedes han caído de la gracia, ustedes han traído un evangelio nuevo y por lo tanto, malditos ustedes y ese evangelio nuevo. Pero hoy nosotros los aceptamos.
que te aparta de la cruz, que te aparta del verdadero mensaje y por lo tanto debemos rechazarlo. Amén. Personas de buen corazón, de buen testimonio han seguido este falso mensaje y han caído en la trampa de andar buscando dónde están sus fallas, de por qué, y al final siguen sus vidas igual y no ha pasado nada. Pero no solo eso, tenemos que considerar todo lo que el resto de la Biblia dice. Este es un paso apropiado. Considere el pasaje, considere su contexto y después considere el resto de la Biblia. Es la única forma de aprender sanamente. Si usted toma versículos salpicados, usted va a hacer un desastre. Vamos a hacer una manga de un grupo de herejes que andan levantando doctrina constantemente. Sin embargo, si tomamos estos pasos, vamos a estar más cuidados de lo que Dios quiere para nuestra vida. Le voy a dar algún ejemplo. ¿Quién escribió, supuestamente, y de acuerdo a la mayoría de los teólogos y escolásticos, lo que ustedes, ¿quién escribió Éxodo? Lo mismo lo vieron. ¿Quién pudo haber escrito Éxodo? Yo sé, el autor es el Espíritu Santo. Pero ¿quién es el autor humano? El que escribió. ¿Ah? Moisés, por supuesto. Moisés fue a recibir la ley, bajó los 10 mandamientos, también escribió todo el resto, ¿verdad? Ahora, fíjese que leímos capítulo 20, ¿verdad? De Éxodo. Usted tiene el gran pasaje usado por esta enseñanza de, que no lo quiero leer porque es muy largo, de Deuteronomio 28, ¿verdad? Maldiciones y bendiciones. Ahora, fíjese que yo les vengo diciendo hace tiempo que hay una regla que es fundamental. La Biblia se interpreta por sí misma, ¿sí o no? Sí. En la Biblia tiene que haber respuesta para esto. Ahora, entre Éxodo 20 y Éxodo 28 hay un pasaje muy conocido, pero que nadie nos dijo que allí estaba. Y está también en Deuteronomio 24. Márquelo ahí. Deuteronomio 24, versículo 16. Lo encontró, son solo unas páginas, no se va a perder. 24, 16. Con razón, yo no lo encontraba, estaba en eso. Deuteronomio 24. Ahí está. 16 dice, mire este pasaje, esto es justicia de Dios. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá ¿por qué? Por su pecado. Eso es un Dios justo. Lo que yo haya hecho mal no va a ir en la cuenta de mis hijas ni de mis nietos. Yo voy a tener que dar cuenta. Eso está en el Antiguo Testamento. La Biblia nos está diciendo, el mismo Moisés que escribió Éxodo de Deuteronomio, nos está diciendo, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Entonces Moisés mismo ya nos está diciendo, Dios no se equivoca, yo no me equivoqué, se equivocaron los que empezaron a enseñar esto es falso. Moisés nos está diciendo, cada uno va a dar cuenta de su pecado. La Biblia, Dios no se puede contradecir. Entonces todos los pasajes que podemos leer tienen que estar a la luz de todos los pasajes bíblicos. Y este Deuteronomio 24 tiene que ser un lente para nosotros. Porque si no lo leemos a través de ese lente, por supuesto que vamos a caer en el error de pensar que hoy hay gente sufriendo porque sus antepasados pecaron. Entonces esto sería una locura. Y esto fue entendido en el Antiguo Testamento. Porque llegamos al libro de Segundo de Reyes, el segundo libro de los Reyes, y hubo un rey, el rey Amasías, que al padre lo mataron. Entonces cuando él fue rey, empezó a limpiar el reino, y una de las cosas que hizo fue ir a buscar a los que mataron a su padre. Pero él entendió la ley. Porque fíjense lo que dice en Segunda de Reyes. Se lo leo yo. El rey Amasías vengó la muerte de su padre, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés,
donde Jehová mandó diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Entonces este rey, en medio, cuando estudiamos los viernes la época de los reyes, una época totalmente loca, convulsionada, donde ahí los reyes subían y hacían cualquier desastre, pero este rey, a pesar de estar rodeado de esa época, fue a vengar a su padre y mató a los asesinos, pero a los hijos los dejó vivos, porque la ley decía que los hijos no van a pagar por el pecado de los padres, y los dejó vivos. Él entendió lo que decía. Entonces, llegamos a la época de los profetas del cautiverio. ¿Sabe qué pasó en todo ese tiempo? Había un refrán en Israel. Como lo hay en nuestros países, había un refrán. Y Dios levanta a Ezequiel. Ezequiel es un profeta, y Jeremías es un profeta de la época de que Israel estaba en Babilonia, en el cautiverio. Babilonia era el centro de la idolatría. Hoy por hoy tenemos todavía cultos babilónicos. Y lamentablemente entre algunos cristianos los hay. María no sale del invento de alguien que vio una aparición. Es algo que viene de Babilonia. La adoración a una reina del cielo. El horóscopo viene de Babilonia. Y así puedo seguir agregándole. Y allí fue llevado Israel, al medio de todo eso. Y Ezequiel es levantado como profeta en esa época, en medio del paganismo. Y dice en Ezequiel 18, márquelo, Ezequiel 18, escríbalo: vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre toda la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí, ahí está el punto, he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, fíjese cuál era el refrán en Israel. Seguramente algún maestro de las maldiciones generacionales ya estaba ahí, porque se creó un refrán que decía: los padres comen las uvas estas agrias, y quienes reciben los dientes, la dentera, el problema en los dientes, los hijos. Es decir, los padres cometieron pecado, los hijos van a pagar. Este era el refrán. Entonces Dios corrige esto y manda a Ezequiel y les dice: no se va a decir nunca más esto en Israel. Es hora de que entiendan: el alma que pecare, esa morirá. Así de sencillo. También continúa diciendo el profeta Ezequiel de los versículos 14 al 20: pero si fíjense que acá está la explicación, pero si engendrare hijo, el cual viene todo, miren lo que es la enseñanza a través del ejemplo, el cual viene todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, esto es idolatría, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robo, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, aparte su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Este chiquilín se crió entre padres que hacían cosas malas, pero no lo hizo y por eso va a vivir. No practicó lo que le enseñaron en su casa, porque era malo. Y sigue diciendo: su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijere: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Acá está la doctrina. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. Refiriéndose a Deuteronomio 24, el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿Está claro o no está claro? Amén. La misma Biblia nos explica.
No existe tal cosa como que mis padres pecaron y yo estoy pagando el plato ahora. No existe. El alma que peca, eso es doctrina del Antiguo Testamento. Daniel reconoció que debía arrepentirse de su pecado. Es más, Daniel fue llevado a Babilonia, pero fueron sus antepasados los que habían pecado de idolatría durante la historia. Pero Daniel se arrepiente. Daniel hace una oración y dice: oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Y más adelante dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el de tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Daniel no dijo: bueno, estamos acá por culpa de nuestros antepasados, así que vamos a hacer un culto y vamos a rechazar todos esos pecados que hicieron nuestros antepasados y de acá salimos libres. Daniel no, Daniel entendió que incluso él era un pecador. Y cuando Daniel intercede ante Dios, resumiendo todo esto: Señor, hemos pecado y el único que puede perdonarnos es nosotros. La salida fácil que presentan las maldiciones generacionales es traer a una persona que vive borracho y decir: miren, oren por él y quebranten las maldiciones, porque este vive borracho y seguro que esto viene del bisabuelo que era borracho. Pues si eran todos borrachos en la familia, no hay que quebrantar maldiciones, hay que arrepentirse. Y este es el nuevo error y peligro de esta enseñanza. Nos lleva por el camino fácil. Ya no se trata de que me tengo que arrepentir, se trata de que vamos a ver qué hizo mi abuelito. Porque al final, ¿de quién es la culpa? Mía no es. Yo insulto, me emborracho, juego cualquier cosa, ando mirando mujeres, pero la culpa no es mía. ¿Yo qué voy a hacer? Hagan un servicio, quebranten las maldiciones y yo de acá voy a salir nuevo. Entonces, lo que te decía al principio, mire dónde está la cruz. Este mensaje, en vez de acercarme a la cruz, en arrepentimiento me aleja. Me aleja. ¿Por qué? Porque yo no tengo culpa. Yo no tengo que pagar nada. Yo acá no tengo. Yo soy el resultado de una familia llena de pecado. Y por eso acá estoy. Sin embargo, la Biblia nos muestra otra cosa. La responsabilidad personal es negada en esta nueva doctrina. Y por supuesto facilita las cosas al pecador. La Biblia no nos dice que heredamos todo esto. La Biblia me dice, en varios pasajes, pero el más conocido es Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto. En cuanto a esto, os advierto que, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, en la nueva enseñanza nos dice: mire, usted el problema es de su árbol genealógico. Ahora tenemos que hacer oraciones especiales para que usted, y si el pastor no está muy entrenado en esto, traemos a alguien que está entrenado. Hay un doctorado en maldiciones generacionales. Miren, no saben lo que es santidad, no saben lo que es pecado original, pero saben lo que son oraciones para quebrantar maldiciones generacionales. Entonces, lo interesante de todo esto es que ni la ciencia apoya esto. No hay un solo gen
que se haya descubierto que diga que te metiste en una orgía, porque eso viene de generación en generación. Te metiste en una orgía porque te gusta el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. No hay ni un solo gen que diga que te gusta, en tu genética le gusta la herejía. No, es una obra de la carne. Hay que arrepentirse. Pero por supuesto, arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Amén. Y eso no nos gusta a los seres humanos. Nosotros queremos seguir viviendo como hasta ahora. Quizás no está muy bien la cosa, pero estamos seguritos. Sabemos que estamos ahí. Pero cuando nos enfrentamos a la cruz y al mensaje de la cruz, lo primero que nos dice la palabra es arrepiéntanse, arrepiéntanse. Fue el mensaje de Juan el Bautista preparando el camino para el Señor. Y el Señor salió a predicar y todos pensaban que iba a dar un mensaje diferente. ¿Sabe qué decía el Señor? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esta doctrina nos aleja de la cruz y del mensaje verdadero, y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Y por eso recién ahora puedo volver a Juan, recién vamos a empezar la predicación. Todavía no toqué Juan. Así que ahorita más no, ya terminamos. Ahora volvemos a Juan con toda esta información del por qué los discípulos se encuentran con un hombre ciego de nacimiento y dicen: Señor, ¿vos qué sabés todo? ¿Quién pecó, este y sus padres? ¿Por qué? Porque eran judíos, y los judíos nuevamente habían agarrado aquel viejo refrán y seguían diciendo: los padres comen las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Dios lo había corregido a través de la palabra y a través de los profetas como 3 veces en la historia de Israel. Pero ahora llega la época de Jesús. Y viene Jesús con sus 12 discípulos que les vienen enseñando y enseñando y enseñando y enseñando. Y de una así: Señor, ¿quién pecó, este y sus padres? Traían la enseñanza mala. Qué frustración, ¿no? Enseñar, 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 enseñar. Y de repente te saltan con la misma pregunta de hace 25 años. Es frustrante, es frustrante. Me imagino que el Señor dijo: uy, con esto, qué duro que son. Seguro que si yo estaba ahí le preguntaba lo mismo al Señor. Pero el Señor le dijo: no, esto ya se terminó. Ni este ni sus padres. Es más, si aplicamos el mismo método que aplicamos con Moisés a Jesús, lo vemos que cuando enfrenta el pecado normalmente dice: vete y no peques más. Jesús nos dice: che, a ver, contame un poco de tu familia. Le trajeron la mujer en adulterio. ¿Sabes qué estaba escribiendo Jesús en el suelo? 7 pasos para romper maldiciones generacionales. Esta es una revelación nueva. No, porque escuché prédicas de lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo. Esto es increíble. Pero bueno, yo la meto ahora total. Jesús está, acá la agarramos, los santos, vinieron los santos todos. A mí no me toques porque soy tan santo. Ahí está la pecadora. Ustedes saben que Jesús dijo: ¿quién de ustedes está libre de pecado? Empiecen. La ley dice que hay que apedrearla. Bueno, el que esté libre que empiece. Cuando Jesús levantó, ya estaba en el punto 7, levantó la vista y no había nadie, estaba la mujer. ¿Qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. ¿Dónde están? ¿No? Vete y no peques más. ¿Cuál es la solución al pecado? Arrepentimiento. Nada de ver qué pasó con tu familia ni qué 8 cuartos. Pero lamentablemente hoy estamos rodeados de personas que, digo de nuevo, lamentablemente han seguido esta enseñanza. Pablo, el gran apóstol, el teólogo más grande, en varias oportunidades en el libro de los Romanos, capítulo 2, dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto no tiene que ver con las obras de tu padre, de tu madre, de tu bisabuelo. Cada uno, esto es individual. Y también nos dice: porque compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pablo lo dice: cuando estemos delante de Dios vamos a entrar a abrir los libros de los árboles genealógicos, a
de tu pecado, yo voy a tener que dar cuenta de mi pecado. Claro que como cristiano yo no voy a tener que pasar por el juicio, ya pasé por el juicio porque ya estuve en la cruz. Hace 25 años estuve en la cruz. Y ahí me arrepentí y el Señor me limpió de todo pecado. Pero hay personas que van a rechazar, como vimos en el libro de Hechos, los que rechazan, los que son rebeldes, van a tener que estar delante de Dios. ¿Qué van a hacer? Van a tener cuenta. ¿Cuenta de quién? ¿De toda la familia? No, de sí mismo. Porque esto es individual. Esto no va a afectar. Yo voy a afectar a mis hijas y a mis nietos con mi conducta. Ellas están ahí y son mis jueces. Ellas pueden decir de ahí, mi padre es un hipócrita porque va los domingos a la iglesia a predicar, pero en casa es un diablo. Y por eso muchos hijos de pastores abandonan. Y ellos lo pueden hacer si yo soy así. Esa es la manera que los voy a afectar. Pero ellas tienen toda la libertad de elegir el camino a seguir. Y como muchos lo hicieron en este tiempo, muchos van a decir, yo no voy a seguir la conducta de los que me rodean, yo voy a seguir a Jesucristo. Y eso es lo que la Biblia nos dice. Miren hacia adelante, miren al Señor, miren lo que está sucediendo y elijan lo que van a hacer. Eso es lo que dice Deuteronomio 28, que no es que vamos. Deuteronomio 28 es Dios diciéndole al pueblo, miren, acá hay dos caminos, el de la obediencia y el de la desobediencia. Si me obedecieres, yo voy a estar contigo, te voy a bendecir, voy a hacer que llueva cuando hay sequía, voy a bendecirte a vos y a tus hijos, va a abrirse las puertas. Y cuando damos vuelta 28 del 15 en adelante, pero si me desobedeces, ahí viene toda la lista, porque es la consecuencia del pecado. Eso es Deuteronomio 28. Moisés había tratado de corregir el paganismo de sus días, pero para el tiempo de los profetas nuevamente habían vuelto a las ideas paganas. Los profetas también tuvieron que corregir las ideas paganas de los de su época que estaban en Babilonia. Jesús sale por las calles de Jerusalén y se encuentra con que sus propios discípulos nuevamente estaban infectados por el paganismo y estaban preguntando, ¿por qué ciego este? Pecó él de sus padres. Y hoy por hoy, lamentablemente, hermanos queridos, la iglesia está infectada del mismo veneno del paganismo. Y muchos hermanos y hermanas están creyendo que sus pecados son la causa de la acumulación de los pecados de toda la familia. Y los han alejado de la cruz. Para terminar, quiero decir esto. Y quiero ir a la Biblia. Gálatas 3:13. Si con esto no lo entendemos, no lo entendemos más. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así que si por ahí alguna maldición de la ley nos quiere alcanzar, nosotros que hemos pasado por la cruz, la Biblia nos asegura que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y creo que es suficiente para poder vivir en libertad con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si Cristo te libertó, serás verdaderamente libre. Ya no tengo que cargar con lo que hizo mi familia. Hay una cruz vacía que habla del sacrificio del más grande de todas las épocas. Y en esa cruz mis pecados fueron clavados. Y yo ahora ya no tengo más nada que mirar hacia atrás. Y si mi familia nunca miró a Jesucristo, a partir de ahora hay alguien que lo está mirando. Y yo puedo afectar a mis generaciones futuras diciendo que hay un Cristo vivo y viviendo de manera cristiana. Y eso es lo que necesitamos. Amén. Sí, Señor. ¡Qué maldición! ¿Por qué hacer cosas que no están en la Biblia? ¿Sabe lo que deberíamos hacer? Y si quiere acompañarme ahora poniéndose de pie. Sencillamente, reconocer por la palabra que venimos a este lugar que llamamos iglesia, que antes quizás fue una fábrica, no sé, un depósito, vaya a saber lo que va, pero hoy lo llamamos iglesia,
¿Tú sabes por qué lo llamamos iglesia? No por el cartel de afuera. Lo llamamos iglesia porque los santos se reúnen a adorar al Señor. ¿Y sabe lo que hace la diferencia? Que Dios está aquí. Si usted viene a la iglesia y deja eso de lado, está perdiendo el tiempo. Viene a cantar, viene a escuchar, pero lo importante de todo esto es que Dios está aquí. El Señor está aquí. Y cuando nosotros entendemos que el Señor, no me mire, por favor, no me mire ahora, porque quizás se distraiga, pero que el Señor, el que estuvo en esa cruz sufriendo, clavado, pagando por cada uno de nosotros, si el Señor está aquí, yo no me puedo dar el lujo de venir con mentira, porque el Señor está aquí. Yo ya no puedo tener excusas delante de Dios. Lo único que debo hacer es venir en arrepentimiento. Y si hay algo que tengo que decirle al Señor es perdón. Perdón. ¿Y sabe qué sucede inmediatamente después de eso? Adoración. Adoración. Porque el Señor está aquí. Adorarle. Adorarle. Entonces cuando nosotros ahora vamos por la calle, estamos llamados a hacer la continuación de la obra del Señor. Cuando vemos necesidad en la calle, nosotros no tenemos que tener una lista de preguntas. ¿Qué te pasó? ¿A dónde fuiste? ¿Por qué estás acá? Nosotros debemos hacer como hizo Jesús. Atender la necesidad, sea física, emocional, lo que sea. Cuando se le predica a la persona salvación, no se le puede decir cosas que no están en la Biblia, hay que decirle la verdad. Porque esa verdad es la que hace libre. Pero si yo le digo a alguien que no conoce al Señor, bueno, empezá a hablarme de tu familia, empezá a hablarme qué hizo tu padre, qué hizo tu abuelo, qué hizo tu bisabuelo. Ese mensaje es falso y aleja de la cruz. Y nosotros, dice la Biblia, somos embajadores de Cristo. Y un embajador habla lo que se habla en el país, en su reino. Y nosotros hablamos el mensaje del reino. Y no podemos cambiarlo. Claro que otros mensajes aparentan ser más lindos, más fáciles al oído, pero el verdadero mensaje es ese. Y nosotros aquí no tenemos excusa de nada de lo que hacemos. Cargamos la cuenta de nuestros antepasados. Nosotros tenemos que arrepentirnos cuando pecamos. Entonces yo una vez escuché a una señora que decía que su esposo la engañaba porque su abuelo lo engañaba, su papá engañaba, todos engañaban. ¿Y saben el cuentito que tenía? Y Lucy lo conoce. ¿Saben el cuentito que tenía este mentiroso? Porque no era otra cosa. Ah, yo soy hijo de tigre. Y era cristiano. Y él dice, no, yo soy así porque soy hijo de tigre. Ah, sí, soy hijo de tigre. Bueno, ahora que te arrepientas, porque si no, el tigre, el hijo, el león y todo se van al infierno. Esas son excusas. Esas son excusas. Personas he visto que tienen problemas de alcohol. Ah, seguro, mi abuelo tomaba tanto y ahí los demonios se hicieron cargo de esto y yo no puedo salir de esto. Mentiroso, eso es obra de la carne, hay que arrepentirse, hay que arrepentirse. Y estamos nombrando esos pecados como ejemplo, pero de todas esas listas hay que arrepentirse, arrepentirse, esa es la solución. No son las maldiciones generacionales, eso no tiene que ver con nosotros. Por eso la iglesia tiene que ir a la verdad, pararse en la palabra. Cuando una persona tiene un problema, no se trata de hablar de su familia, se trata de decir, bueno, el único salir es arrepentirse y venir a la verdad.
No hay otro. No hay otro. Vamos a orar.